Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo Qué Buen Corte. Vivi, muy buenas noches. Hola Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Muy emocionada por este segundo capítulo. Tenemos este segundo Qué Buen Corte. Queremos hacer mención que el día de ayer se cumplió el primer aniversario luctuoso del fundador de este espacio, de don Matías Lozano Díaz de León, para quien elevamos nuestras oraciones, y a un año se pasó muy pronto, pero se le extrañó bastante esa pluma. Elevamos nuestras oraciones y bueno, en honor a eso, pues continuamos con el programa. Vivi, ¿qué temas vamos a platicar? Bueno, vamos a empezar con el encuentro nacional que hubo el día de hoy por parte del Día Internacional contra la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. También vamos a hablar sobre el lamentable suceso que se vivió en donde falleció el secretario de Seguridad Pública del Estado. Tenemos un invitado de lujo hoy, un buen amigo, Alejandro Medina, está con nosotros hoy, entonces vamos a hablar, echar platicadita muy a gusto con él, como siempre. Y también el tema del mundial, que pues ahí es muchos temas desde que se supo que era en Qatar. Creo que hubo muchísimas, pues, ciertos comentarios en cuanto a las restricciones que podía haber, ¿no? Entonces, bueno, vamos a también tocar este tema junto con nuestro invitado. Entonces, pues, creo que está muy, muy padre los temas de hoy. ¿Cómo ves? Bien, Vivi, pues cuéntanos qué viste, qué escuchaste, cómo te fue en la mañana en este evento. Sí. Hay una conmemoración importante del 25N. De hecho vengo de allá, todavía no se acaba a las 7, ya casi se acaba. Hoy se llevó a cabo, junto con la gobernadora, y junto con esta Patti Cárdenas, que es la directora del Instituto de la Mujer, llevó a cabo un foro que lo que busca es visibilizar y obviamente erradicar la violencia de género contra las mujeres. Estuvieron ciertos ponentes, estuvieron desde las 11 de la mañana hasta ahorita, hasta las 7 de la noche, ya sabes, por el Día Naranja, que es pues que se busca que los gobiernos hagan acciones en contra de la violencia contra las mujeres, que las mujeres, o bueno, en general las personas no normalicemos la violencia, sino que se hagan acciones concretas y se trabaje de la mano con la sociedad para evitar la violencia, porque sabemos que pues México, Aguascalientes y pues en general en el mundo, el tema de las mujeres, la violencia que sufren las mujeres pues es grande, ¿no? Y muchas veces se normaliza. Y pues el tema es visibilizar, ¿no? Que no cualquier cosa es, o sea, luego caen en que no, eso no es violencia, ¿no? O sea, hay que ver en dónde es violencia, hay que ver qué acciones se pueden ejecutar siendo mujer y si ha sufrido algún tipo de violencia. Se normaliza a lo mejor un grito, también está el violentómetro que nos puede decir hasta dónde existe violencia. Entonces, lo que busca este Día Naranja es precisamente eso, visibilizar y erradicar de alguna manera la violencia contra las mujeres. Vi en redes sociales que en la mañana hubo una conferencia interesante, que me parece que son mujeres que tienen mucho que decir al respecto y que también han sido sumamente violentadas, me parece, al momento de los debates en el Senado de la República, la senadora Xóchitl Gálvez y la senadora Claudia Ruiz Massieu, que estuvieron en una conferencia magistral en torno a este evento junto con la gobernadora. Pues hoy hay una generación de mujeres en Aguascalientes que han decidido hacerse de sus espacios, más allá de que la violencia y el patriarcado se los permita o no, pues ojalá que sigamos en esa dinámica y que podamos seguir aprendiendo, porque aprendimos muchas cosas que no están bien y debemos de desaprenderlas para aprender cómo ahora conducirnos en esta nueva modalidad en la que tenemos que erradicar estas cosas. Sí, justo, y creo que se ha visto, pues está Norma Guel, están ciertas personalidades mujeres, está Carla Espinosa, están dentro de los espacios públicos en donde de alguna manera pueden ayudar a erradicar, ¿no? Siendo mujeres creo que pueden hacer un gran trabajo y pues creo que sí se está viendo a través de estos eventos y yo creo que van a seguir pues promoviéndolo también a través de las dependencias. Existen por parte del IAM ciertas comisiones donde se encargan del tema de violencia de género y pues se ha ido trabajando y pues esperemos que continúe, ¿no? Qué bueno, pues sí, a seguir haciendo conciencia. Y si me permites, Vivi, podemos pasar al lamentable tema que es necesario mencionar. En días pasados despertamos, digamos, con la lamentable noticia de que se desplomó el helicóptero denominado Águila 1 y que en él el capitán que operaba el
la aeronave, el secretario de Seguridad Pública y 2 artilleros más y otra persona más de la Secretaría perdieron la vida. Me parece que a partir de ahí hay un parteaguas en el inicio del gobierno de Tere Jiménez y me parece que hay un desafío importante. Esa noche se sintió en toda la ciudad un luto. Los lugares públicos estaban menos concurridos, circulaban mensajes alarmistas, unos para hacer conciencia, otros no, pero sí creo que se rompió algo. Coincidentemente, otro jueves negro, como han sido en anteriores episodios en jueves que rompen el status quo de la seguridad en Aguascalientes y que me parece que es digno mencionar y que yo particularmente en esta mención hago votos para que se esclarezca de la mejor manera para la ciudadanía y para que se haga justicia, no para salvaguardar una imagen que quizá no corresponde. Si hubo alguna responsabilidad o algo más, que se diga. Y si no, si queda como en un suceso nada más que fue porque se atravesó una parvada, pues que haya los elementos de prueba necesarios, porque al menos hasta el momento, como se ha comunicado, me parece que todavía no se cubren ciertos recovecos de un tema que ya no es de dominio de los medios de comunicación y de las oficinas de comunicación. Es un tema de Aguascalientes y merece la pena la sociedad conocer la verdad y conocer a detalle la información. Creo que hay que dejarlo ahí, que hay que no dejar de verlo, porque la expectativa de este gobierno es alta y tenemos que alzar la voz para que sucedan las cosas como deben de suceder y no como quisiera que fuera conveniente que sucediera, ¿no? Sí, claro, de hecho, en cuanto, bueno, no se confirmaba todavía que iba el secretario, ya se sentía la vibra, digo, yo donde estaba se sentía la vibra de que a lo mejor era y, o sea, nadie sabía ni qué, muchos vivían cerca y también un caos de humo, de tráfico. Sí, sí, ha sido un tema, pues, muy importante y relevante en el estado, que esperemos que se esclarezca. Y que se esclarezca y si nos permites, si nos presentas a nuestro invitado, ahora sí, para sí, ver qué ahora nos sí dice lo él. que sigue, ¿verdad? A ver, empecemos. Aquí está Alejandro Medina, nos está acompañando. Muchas gracias, bienvenido. Ya sabes que siempre es un placer coincidir en todo. Bueno, primero es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuenta con distintos diplomados. También participa y ha participado como columnista en distintos medios de comunicación, como en A Criterio, Sin Filtro, El Búnker Político, en la revista Pensar México y otros. También ha sido portada de la revista Líderes Generando Líderes en 2021 y es considerado como uno de los 20 líderes promesa más importantes entre los 8 estados de la República Mexicana. En 2022, de hecho, recién acaba de llegar de Estados Unidos, fue premiado por el Premio Liderazgo Juvenil por la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington. Entonces, pues, wow. Bueno, también es TikToker, ¿verdad? Es consultor político y ya tiene más de 20,000 seguidores en TikTok. Bienvenido, que ahora sí hay la carnita. Buenas noches, Vivi, buenas noches, Pepe. Primero que nada, un gusto estar con ustedes, un gusto acompañarlos en su segundo programa y un gusto poder estar dentro de los que empiezan este espacio, que espero y sé que les va a ir muy bien. Y muy agradecido, con mucho gusto para platicar. Me preguntabas ahorita del tema, mira, yo creo es el primer reto importante que tiene el gobierno del estado entrante. Y un reto que no se debe de minimizar. ¿Por qué? Porque si bien siempre hay voces que quieren pensar para mal o que quieren teorizar y sacar teorías conspirativas, debemos de hasta cierto punto dar un voto de fe también al gobierno y esperar, al menos de momento, a que saquen ellos los estudios pertinentes, que hagan las pruebas técnicas pertinentes, que saquen los resultados pertinentes, para ya a partir de eso poder tener ciertas teorías o poder tener ciertos indicios que nos puedan indicar si esto es una mera tragedia y una mera falla mecánica en un helicóptero o si es un tema del que deberíamos de preocuparnos. Porque de ser así, como dices, empieza mal un gobierno con jueves negros posiblemente, que esperamos que no sea así, por el bien de toda la sociedad. Entonces, yo creo que es el primer reto porque también como gobierno ellos tienen que ser muy transparentes, tienen que ser muy... Tienen que esclarecer. Exactamente, tienen que saber perfectamente qué es lo que dicen, qué es lo que hacen y no esconder información porque al final del día las pruebas y el tiempo nos ha enseñado que
cuando un gobierno guarda información, esta información nunca se queda escondida para siempre. Entonces, si eventualmente sale información contraria a lo que salgan a decir, pues sería terrible para ellos. Y sería terrible para un gobierno que apenas está empezando, tanto en la realidad de seguridad como en la realidad gubernamental y en el estado de gobernabilidad del mismo gobierno y del gabinete. Sí, claro, el primer mensaje con el que me quedo es el mensaje de la gobernadora, que me parece que en términos de comunicación pronto aparece, flanqueada por el secretario de gobierno, por quien se quedó a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, y por el otro lado por el Ejército y la Guardia Nacional. Me parece que en términos de comunicaciones es un buen primer mensaje, sí, de la mano de las instituciones de seguridad del gobierno federal. Y bueno, pues rápido también se movieron, rápido hicieron incluso un homenaje. Claro. Que es importante también en esa oportunidad los homenajes a servidores del Estado, siendo de la disciplina que sea, tienen que hacerse en tiempo y pronto, porque o recién sucede la pérdida o que haya a la altura de las cosas, y esta cultura pues, ¿no? Que tenemos que homenajear a los hombres y mujeres que se entregan por Aguascalientes. Creo que es importante hacerlo con oportunidad. Qué bueno que en este caso, en el caso del Poder Ejecutivo, hace un homenaje pronto, claro, a estos servidores del Estado que todos los días finalmente salen a arriesgar su vida por la seguridad de las y los aguascalientenses, y que en este caso lo hicieron bien. Qué bueno, ese es como el primer reflejo, ¿no? Claro. Salieron pronto, esperamos que sea transparente la información y a partir de ahí que quede todo más claro, ¿no? Sí, ojalá, es relativamente lo único que podemos desear y esperar, tanto en un ánimo, ni siquiera, porque nunca es bueno hacer política con estos temas, la verdad, es que termina por ser contraproducente, porque por un lado lucras con la tragedia, que es una tragedia lo que sucedió, y por otro lado terminas lucrando con un tema del cual estamos perdiendo todos como sociedad hidrocálida. Entonces, yo creo que hay que darle un voto de fe al gobierno y esperar los resultados de la información que saquen y esperar los resultados de los mismos peritajes y esperar lo mejor, claramente. Pues esperemos que así sea. Sí, yo creo que próximamente nos irán informando. Digo, la respuesta, como comentabas, Pepe, la respuesta fue muy rápida por parte del gobierno del Estado para esclarecer un poquito sobre lo que tienen en las manos para informar a la sociedad. Entonces, yo creo que cuando se tengan esos resultados se van a dar a conocer a todos nosotros. Pero, ¿qué opinan con lo que sigue? El Mundial. Híjole, este tema es todo un caos, ¿no? A nivel mundial, literalmente. Ha sido, es muy interesante. Primero, es un mundial que al menos para mí no se siente tanto como un mundial, principalmente yo creo que por las fechas. La verdad es que tampoco soy un apasionado futbolista tremendo, ¿verdad? Pero disfruto los partidos de la selección, como todos, disfruto un buen partido de fútbol, pero sin ese sentimiento que se da en otros mundiales. Y además, al ser un mundial que se ha habido inmiscuido en muchos otros temas muy distintos que no salen a relucir tan para bien, que digamos, la prohibición del uso del brazalete de la bandera arcoíris, todas las violaciones a derechos humanos, todo lo que sucedió para lograr tener los estadios, todo, bueno, la serie de censura que está sucediendo, la serie de reglas que está poniendo Qatar, y que al final del día nos podemos hacer los sorprendidos, pero la realidad es que si ya sabíamos a dónde íbamos, no sé por qué nos sorprende tanto las prohibiciones del Estado. Y sabíamos desde hace 12 años, pues, o sea, exactamente. La designación de Qatar como sede se vio envuelta en un conjunto de actos de corrupción que han quedado ya a la luz, tanto que claro, Joseph Blatter y Michel Platini y los principales movedores del fútbol mundial ya no están en sus puestos. Estados Unidos destapó la cloaca de corrupción. Hay ahora algunas series en algunas plataformas claro, que hablan al respecto, y me parece que desde ahí hay como una gran polémica. Qatar, siendo un país tan pequeño, en un sitio estratégico, desde el principio, pues, como la designación de la corrupción en primer término. En segundo término, es llevar una fiesta eminentemente occidental a Oriente. Y desde ahí ya es otra cosa. Ahora que yo veo tantos amigos que se fueron al mundial, yo algún par les dije, ¿estás seguro? ¿A dónde vas? O sea, porque estamos acostumbrados al mundial, nos guste o no nos guste. Finalmente, a los que no son tan aficionados al fútbol,
Por la fiesta, Pues por es la lo que se fiesta, vive, claro. ¿no? Pero además, pues es otra manera de entender el fútbol más allá de los clubes. La Champions League ha acaparado en términos de clubes el fútbol una vez al año, pero el Mundial de Clubes pues siempre es como los símbolos, ¿no? Ahora la expectativa de ver a los grandes, a Messi y a Cristiano Ronaldo, qué van a hacer, qué no van a hacer, que ese es otro tema de lo que pasó hoy con Argentina, en el caso de Messi, pero finalmente llevar una fiesta eminentemente occidental a Oriente, llevarla Con con- toda la con- esencia que conllevan, ¿no? con toda la sea, esencia que conlleva, o sí. no, o sea, primero lo designas con corrupción, a través de corrupción, y luego segundo, te restringen la cerveza, o sea, hoy ves que hay alrededor de 60,000 argentinos, 40,000 mexicanos, y que son los que están haciendo el ambiente, pero no, porque justo no se siente, ¿no? Y hay reportajes donde vienes de países de mucha fiesta, que es Rusia, que es Brasil, que es Sudáfrica, en donde Fiesta. había fiesta, y bueno, pues estos paradigmas que hoy se está rompiendo la FIFA, no sé de qué lado debería de jugar. Sin embargo, por ejemplo, un simple hecho, sentido, habían invitado a Cabá, al grupo Cabá mexicano, a presentarse en uno de los espectáculos del Mundial y decidieron no ir porque prefieren salvaguardar la identidad de sus convicciones, vaya, sus ideas de defensa de los derechos humanos, a solapar, ir a servir, a servirse de un sitio, de un evento que contraviene las libertades de las mujeres, las libertades de la comunidad LGBTIQ+, y pues ahora las libertades de los fiesteros de los mundiales. Ya no hay cerveza ni en el estadio ni afuera, y eso se ha convertido en un problema y ha dejado en entredicho al mundial. Claro, el mundial de la simulación, le diría yo. Ayer estaba leyendo incluso que llegaron a pagar a aficionados para tener los estadios llenos, aficionados de o Sudamérica o de India, una cosa tremenda. Y es que, como dices, empiezan mal con temas de corrupción que fueron temas internacionales, que hoy en día los vemos incluso en documentales, que vemos que Joseph Blatter y Platini, además de estar fuera de la FIFA, ya fueron incluso procesados, que no llegó a una sentencia absolutoria, pero que sí tuvieron un proceso judicial señalados por actos de corrupción. Siguen además con todas las violaciones de derechos humanos en la construcción de los estadios, que hubo incluso decenas de muertos, me parece que eran 20 y tantos. Y todo lo que corresponde y representa Qatar como mundial ahora, de estarle festejando a un país que es violador de derechos humanos tan flagrantes. Que dice, las cifras oficiales dicen decenas, pero hay cifras que señalan que son alrededor de 6,000 trabajadores en las obras del mundial que fallecieron por exceso de temperatura, por sobrecarga de trabajo. O sea, es verdaderamente lamentable. Y en un país justo en el momento en el que las mujeres están fortaleciendo sus ligas y sus torneos, más un país donde no se permite. Incluso cuántos artistas dijeron, no, yo no voy porque estos, o sea, restringen derechos y no va contra los intereses. Sí, exacto. Cabá es el que sonó, pero eran muchos otros. Incluso llegó a haber temas, por ejemplo, a Maluma lo cuestionaban en una entrevista. Creo que hasta se enojó, ya que ¿no? estamos tocando temas un poquito más trendy, más pop culture, se enoja y se va. Sí. Pero no es el único. La verdad es que también vemos casos, por ejemplo, la selección danesa, que sacan un uniforme en homenaje a todas estas violaciones. Y es un uniforme, me parece, uno negro y uno rojo, pero sin símbolos. O sea, totalmente rojo y solamente se ve como la serigrafía del signo, pero nada más. Y ellos lo hacen como protesta. Y hay muchos, sirve también al final del día el mundial como una convergencia de países, como una convergencia de culturas que se abre a la misma manifestación. Estábamos viendo también el caso de Irán en la mañana en el partido, en todas estas manifestaciones que siguen siendo muy evidentes por toda la situación que están viviendo en Irán. Entonces, es una palestra muy importante para hacerlo, es una palestra muy importante para dejar en evidencia ciertos temas que existen en distintos países, dejarlos en evidencia ante la comunidad internacional, sí, pero incluso así me parece que la base de este mundial es una base que no es la mejor, es una base que va incluso en contra de todo lo que la FIFA se supone representa, o todo lo que la fiesta internacional del fútbol se supone representa, y va a ser el tema de que va a dar de qué hablar, porque al día de hoy al menos es más tema todos estos escándalos que los mismos partidos, salvo el hecho de que haya perdido Argentina con Arabia hoy en la mañana. Y no pierdo de vista la serie que hicimos, bueno, la que yo vi, se llama Los Entresijos de la FIFA, en Netflix, que detalla
muy bien cómo se llevaron a cabo las designaciones, los países contendientes y cómo es que el más pequeño, en el que el más remoto, en el que el clima justo, ¿no? Las fechas, ahorita decías, o sea, el mundial siempre se celebra en verano. Claro. Y ahorita modificaron el calendario de las principales ligas del mundo para poder parar un mes antes de las fiestas decembrinas para poder hacer el mundial. Todas estas cosas, claro que llaman la atención, claro que nos tienen fríos o sin sabores. Además, los juegos, en el caso de este lado del mundo, pues a las 4 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 7 de la mañana, como que te tienes que despertar muy temprano, pero bueno, finalmente está la fiesta del mundial. Me parece que sí, esta vez no tiene el sinsabor, aunque hoy había un video que subió Ochoa en una escuela donde muchísimos niños en una primaria festejan como la tajada de esto. Me hizo recordar cuando yo festejaba los goles, ustedes estaban muy chicos, de Luis García en el 94, estaba en cuarto de primaria y todos gritábamos, escuchándolo en el radio o viéndolo en televisioncitas en los salones de clase. Pero pues bueno, hoy está así. Esperemos que sigan, porque sí es importante la reivindicación de los temas en símbolos así. Y quería traerlo, me distraje con esto que acabo de decir, como el famoso grito en México. Sé que se quitó y todo, sí. Mucha gente no está de acuerdo, pero tú lees y entras a ver estos comentarios, justo ahorita en redes sociales entras, y es una criticadera. O sea, justo hay muchas personas que se oponen. O sea, ¿qué tanto la FIFA debe de educar o no? Porque la FIFA es súper severa con México para el grito homofóbico en las canchas, pero ha sido súper severa con Inglaterra para que no se pusiera en el cintillo del capitán. Y con todas las selecciones que lo querían usar, los amenazaron con amonestar a los capitanes. Con todo esto, o sea, la FIFA queda bien en qué sentido, ¿no? O sea, sí que creo que deja en entredicho mucho que quizá entonces el mandón en la FIFA es el país anfitrión. Claro, sí, no, es un tema muy interesante. Cómo los simbolismos buscan ellos aparecer ante el ojo público, al menos en el caso de este año de Qatar, como un país único en el mundo y un país referencia y un país para ser, digo, al final del día es lo que usan los países, en ocasiones como el Mundial, en ocasiones como los Olímpicos, como una palestra para presumirse. Pero al final del día, yo creo que es de las primeras veces que vemos un mundial que están saliendo por un lado ellos a presumir lo que ellos buscan presumir, pero por el otro lado la realidad les termina chocando de frente muy fuerte. Y eso termina por, como dices, marcar muchos simbolismos que no son siempre para bien. Muchos. Incluso con la misma afición, digo, les ha costado eso que decían de llenar los estadios, porque, bueno, en TikTok no sé si han visto, pero literalmente son árabes con la playa de México, con la playa de Argentina, o sea, que les pagan para ir. Claro. Entonces, digo, es un tema que pues hay que seguir viendo. Incluso, ¿quién vio el partido? ¿Sí lo vieron, el partido? Sí. Yo súper emocionada porque Raúl Jiménez entró, pero bueno. Pero intentó una chilena, intentó una chilena, pero ¿cómo se les hizo? Digo, yo lo que vi estuvo medio flojo. No, yo creo que sí, lo de siempre con México. O sea, mal todo el previo y llegas al mundial y juegas muy bien. A mí me gustó mucho cómo se presentaron, cómo se plantaron. El penal que ataja Memo Ochoa es... Hoy estaríamos ya... O sea, la diferencia de lo que hace en el fútbol, lo que cambia la conversación. Si Ochoa no hubiera detenido ese penal, hoy estaríamos hablando de que ya los 2 partidos de trámite, que ya había valido gorro. Y hoy la expectativa está alta con un juego, con una jugada, con una parada en lo que es, en mi opinión, el mejor portero en la historia de México y de las selecciones, al mejor delantero del mundo. Porque además no se lo detuvo a cualquiera. Robert Lewandowski es el delantero que más goles ha anotado, el delantero que mejor ritmo ha tenido permanentemente en 2 de los clubes más importantes del mundo, que es el Bayern Múnich en Alemania y el Barcelona ahora, y que está en su mejor momento. No es que esté en declive, no está en la edad de plenitud, está en su mejor momento, en su mejor ritmo. Y nuestro portero nacional, ese que la mitad del país se burla de él porque es la coladera Ochoa, que le dicen hoy, ese le detuvo nuevamente a un jugador símbolo como fue en su momento a Neymar, ahora a Robert Lewandowski. Este compadre ya tiene para tener unos cuadros enmarcados por toda la vida para que sea considerado por mucho tiempo el mejor o de los mejores porteros, no solamente de México, de la región. O sea, esto que hizo hoy es
Sí, luego los memes su quinta aparecieron. Copa del Mundo es una locura eso, es una jugada magnífica y que a mí me llena de orgullo. O sea, si ves la foto así como atajándole y ves Lewandowski, ves la camiseta de este polaco y dices, qué chingón que haya mexicanos así de competitivos. Los memes de Ochoa, de que récenle a Ochoa y Sí, buenísimos. luego aparecieron. Pero bueno, voy a hacer un mini corte comercial. Tenemos unos invitados, nuestro patrocinador, que es Finca Santa Veracruz. Yo amo el café de Finca, se los juro que siempre es como de, vamos por un café de Finca. Y bueno, mencionando que vieron aquí el programa, les dan 10% de descuento. Entonces, ¿sí te gustó el Está café? buenísimo, la verdad es que ¿sí está te buenísimo. gustó? Llevo todo el día tomando todo. Sí, yo también me da ansiedad de por sí, pero no importa, uno más no hace daño. Para todas las personas que rondan por los palacios municipal, de gobierno, entonces en Morelos, entre Madero y Radio Grupo, digamos, ahí está rico, está oportuno, está a buen precio, está accesible y siempre cae muy bien. Es en Morelos 204 Centro, pero bueno, ya continuamos con este seguimiento. Ahora sí, platícanos cómo te fue en Washington, qué dice Estados Unidos, a qué fuiste. Yo la más emocionada, yo nada más veía todo lo que pues, literalmente publicabas. Y, o sea, ¿cómo llegaste allá? Cuéntanos. Mira, me fui hace un par de semanas a Washington. Tuve la suerte de por azares del destino y un poquito por tocar puertas, de ganarme un premio en Washington. Es un premio que se da por es ambiguo porque al final del día es un premio de comunicadores políticos. Y lo dan en categoría, por ejemplo, de liderazgo juvenil, pero además cómo se comunica y cómo se transmite este liderazgo juvenil en la comunicación política, que al final del día es el rubro donde se compite. Yo encuentro la convocatoria hace unos meses por azares del destino. Aplico, de hecho, a otra categoría de otro premio, porque era una categoría nueva, y básicamente la realidad es que porque la aplicación era gratis. En varias de las otras aplicaciones te cuesta la aplicación. Entonces, al final aplico por ese medio y unas semanas después me contestan, me escribe el presidente de la asociación y me dice, ¿sabes qué? Te vamos a mover de categoría. No te vamos a sacar, nos gustó tu postulación, pero te vamos a mover de categoría. Y unas semanas después ya me dicen, oye, ¿sabes qué? Ganaste, muchas felicidades, vas a tener que venir a Washington a recogerlo. Y estuve allá unos días en Washington recogiendo el premio. Y la verdad es que es una experiencia padrísima. Primeramente porque, a ver, conoces gente y profesionales de la rama o donde me pretendo o me gustaría seguirme desarrollando, que es la comunicación política, y terminas conociendo a gente muy valiosa. Terminé conociendo gente que trabajó en las campañas presidenciales de Colombia, de Estados Unidos, de Chile, de Costa Rica, de algunos europeos, gente de todos lados del mundo, las personas que les hacen las campañas a ONU Mujeres, las personas el que fue propuesto como Biden, como el director de la oficina del Banco Interamericano del Desarrollo, y conoces una serie de personas que al final del día es muy interesante conocer y es muy interesante tener una relación, un contacto con esas personas. Para la construcción de lo que sea que estás construyendo tú en la vida, tanto como para la construcción profesional de los vínculos necesarios para seguir creciendo. Entonces, la verdad es que yo lo considero una experiencia padrísima. Fue una gran oportunidad, fue un gran azar del destino. Es como yo digo siempre, la realidad es que yo voy fluyendo por la vida, parece que todo va planeado, pero la realidad es que yo solamente voy fluyendo y pasa una cosa, pasa la otra, y termina siendo para bien. Entonces, estoy muy agradecido con el destino, con mi familia, que siempre me apoya, a quienes les dediqué el premio y se los regalé, y yo creo que fue algo de lo que más satisfacción me dio. Y a mis amigos y a todas las personas que me escuchan, me apoyan, ven mis análisis políticos, porque al final del día surge mucho igual de azares del destino. La gran porcentaje del premio fue, además de todos los temas que he traído en contra del Congreso del Estado, en contra del municipio, en contra del gobierno, porque al final del día no es tanto estar en contra de ciertos gobiernos, es yo lo que busco y es lo que digo, pretendo y busco, además de como profesional de la comunicación política, que es una cosa que hago. Aparte, si son políticos y quieren asesoría, búsquenme. Si no saben cómo comunicarse, búsquenme. Pero lo que yo busco hacer realmente también es
va por tres lados. Número uno, la democratización de la información, que yo creo que entre más información es mejor, siempre y cuando la segunda clave, que es el pensamiento crítico. Si no fomentas el pensamiento crítico, una gran democratización de la información puede llevar a infodemia, y la infodemia es igual de peligrosa que la ignorancia al final del día. Entonces, es importante la democratización de la información, es muy importante el pensamiento crítico, y es muy importante también el poder construir el día a día de la vida pública sin la necesidad de estar en un partido. Yo no creo en ningún partido político, pero eso no me impide al final del día atender a gente de Morena, a gente del PRI, a gente del PAN, a gente del Movimiento Ciudadano, a gente de distintos partidos, que no creo en sus partidos políticos, pero creo en ellos. Y eso es una ventaja que la consultoría política me da. Digo, yo en algún punto aspiraba o soñaba con ser político. La realidad, afortunadamente, los azares del destino me han llevado más al tema de la consultoría, que es algo que a mí me fascina, me relaja más y me permite, ¿cómo te diré? Expandirte, ¿no? Además de expandirme, incidir. Me permite incidir y trabajar con quien yo decido trabajar. Si no me parece tu proyecto, no te voy a apoyar, no te voy a llevar a lo que yo considero una buena comunicación. Si me convence, adelante y trabajamos juntos y padrísimo. Pero la verdad es que soy un hombre muy idealista y pues mis convicciones van más adelante que lo económico muchas veces. Pero eso también al final del día te premia porque llegas más lejos, obtienes más reconocimiento, a veces incluso internacional, como en esta ocasión. Entonces, creo que es importante, creo que es de destacar. Era una reflexión que incluso el personaje, un colombiano que ganó el premio a mejor consultor político, nos decía, y creo que es muy valioso lo que decía, y decía que nosotros como gremio de consultoría y comunicación política no podemos ser a grandes rasgos prostitutas de cualquiera, porque al final del día sí influimos en cómo las masas perciben a un político o una política pública. Y tenemos que ser muy responsables con cómo hacemos llegar estos mensajes, porque si no, solamente generamos un control de masas o una manipulación de masas que no va para bien ni para el gobierno ni para nosotros. Bueno, para nosotros como consultores sí va, digo, al final del día paga bien, pero no va bien con las convicciones, y yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Wow, hay mucha información y muchas preguntas. Bueno, primero, ¿a quién le dedicaste el premio? A mis papás. Ah, A mis papás. ¿Fue uno nada más? Porque vi que traías como muchos en las fotos, entonces ya no supe qué onda. Te dan la estatuilla y puedes, aparte, o sea, te dan las dos como quien dice, pero el de cristal es el mero bueno. El mero bueno. Ay, qué padre. Sí, no, yo cuando te vi dije, qué cool. ¿Y o sea, esto es cada año o cómo Sí, mira, haz de cuenta que el premio lo organiza la Academia de Artes y Ciencias Políticas de Washington. Okay. Que es un grupo, es una asociación de comunicadores políticos, periodistas políticos, analistas políticos, o sea, gente que se dedica a la parte de la comunicación en la política, y tiene 40 años esta academia, un poco más. Cada año hacen un evento donde se reconocen a los profesionales de la comunicación política, y va gente, como te decía, de muchos lados del mundo. Llevan ellos ya 40 años preparando estos premios. Me tocó, de hecho, el cambio de la presidencia. Entró un nuevo presidente a la asociación. Y padrísimo, es una experiencia que vale mucho la pena. Yo creo que dentro de poco estaré siendo parte de la academia. Pero por lo mismo, y es padrísimo, porque al final del día te involucras a un nivel que no pensabas hace unos meses que iba a suceder, y estás presente y estás en contacto con personas que probablemente hace unos meses yo pensaba imposible, o eran las personas que admiraba. Entonces, es padre, digo, hago la reflexión para que cada quien en sus ámbitos sigan persiguiendo sus sueños, sigan tocando puertas, sigan insistiendo, porque al final del día la oportunidad llega para el que insiste y para el que persiste, y es un tema muchas veces de resiliencia. A mí me gusta mucho lo que dicen de casi toda la vida es una carrera de resistencia y no de velocidad, y eso es muy importante tenerlo presente, porque al final del día la resistencia, la resiliencia y la persistencia dan muy buenos resultados, creo increíble, no, increíble, la verdad, la más orgullosa. En el programa pasado yo le dije a Angélica de la Peña que en tu persona, en Vivi y en ustedes hay una generación que me parece que en Aguascalientes debemos de garantizarles cancha, si se me permite el uso del término, porque me da la impresión que hay un vacío
en el actuar político de algunas generaciones, la que me corresponda, no sé si me corresponde a mí calificarla, pero evidentemente hoy veo una oportunidad de desarrollo y crecimiento de liderazgo en diversas índoles, desde el liderazgo social, que es el que estás emprendiendo tú, el que ahorita nos dejas muy claro que quieres emprender tú en los partidos políticos de todos, coincidamos o no con ellos, me parece que hay valores que yo identifico desde mi generación, que es importante que deben de tener cancha y que deben de garantizárseles tener esa cancha, y que tú hayas obtenido ese galardón, me parece que tenemos que presumirlo recio y querido todos en Aguascalientes, porque más allá, o sea, no te dedicas a eso, pues, o sea, eres digamos, desde la cosa pública, o sea, ahora... Un poquito, es confuso porque a mí me gusta, luego me preguntan y me defino muchas veces, a lo mejor equivocadamente, como todólogo. Y, a ver, yo soy de la idea de que el que mucho cubre, poco abarca, pero al final del día sí busco sacarle provecho a mi tiempo. Entonces, soy abogado, me dedico a litigar un poquito. ¿Sí? ¿En qué materia? Casi siempre en materia mercantil, en materia de amparo y constitucional, que es lo que más me gusta. Y atiendo empresas, casi siempre pymes, que son en la gran mayoría de las ocasiones las empresas de mis amigos, que estoy empezando, me tienen la confianza y a ellos son a los que en gran parte atiendo. Atiendo también a algunas asociaciones y todo eso. Hago consultoría política, o sea, sí hago consultoría política, he colaborado ya con algunas de las consultoras más grandes de Latinoamérica. Es que eso no lo cuentas, lo tenías muy escondido. No, a ver, no es que lo tenga escondido. Si alguien me pide mi catálogo profesional, pues ahí tengo también algunos spots que se han hecho virales a nivel nacional. He trabajado con una de las mejores consultoras políticas de toda Latinoamérica, como te decía. Y hago consultoría política yo por mi lado con clientes de distintos niveles, de distintos partidos. Hago análisis político en general, en los medios de comunicación que me invitan a participar, en los espacios que me abren para que consideran valiosa mi opinión. Y en mis redes sociales, bueno, es que TikTok, eres que es creador de contenido. A eso me refería. Me equivoqué, dije mal. Me refiero a que no lo tenía yo visualizado que lo hagas de manera profesional. Sin embargo, desde donde yo lo veo, desde donde te veo y desde donde te conozco, primero creo que hay que presumirlo, porque la visión que yo quiero transmitir de lo que te digo es que no hay... Lo haces desde tu talento y no desde la oficina pública, no desde el uso y el ejercicio de los recursos públicos. Claro. Y desde ahí, desde donde lo haces tú, es más complejo. Vaya, hacerlo en todos lados, porque también hay muchas personas que ostentan cargos públicos y ni haciendo uso de recursos que no son de ellos, la libran, ¿no? Claro. Hacerlo desde todas las perspectivas y hacerlo bien es bueno. Sin embargo, hacerlo desde como la iniciativa privada para poder consolidarte a tu edad, magnífico. Y creo que hay que hacerlo plausible. Pero sí, para ir también un poquito a la carnita, que evidentemente hay que felicitarte, yo veo en Aguascalientes que la comunicación y la conversación política está anquilosada, está quebrada, está jodida, está pésima, está mal. A todo mundo, un actor político le da pena criticar al gobierno del estado, al gobernante en turno, porque entonces ya sirves al otro, ¿no? Entonces sí, como contra esos prejuicios, me acordé ahorita de tus editoriales, cuando has como confrontado al poder legislativo o a cualquiera de los poderes, y el principal reflejo en el estado, en la capital y en los municipios es: no me estés molestando, no estés diciendo algo quiere dinero, necesitas dinero, ¿quieres dinero? ¿O qué quieres? ¿O por qué me estás molestando? Y es el principal reflejo, como dice Franco Escamilla, no sé qué cómico, permítanme el francés, mágico pendejo, que no nos atrevemos porque estamos siempre navegando en la pequeña delgada línea en saber hacia dónde. O sea, porque hay que decirlo, la disputa de poder en el sexenio pasado, o sea, si alguien cercano a Tere o a Martín Orozco le decía una cosa al otro, seguramente era porque se caían mal. Y quizá tenían la razón, de ida y vuelta. Seguramente, no sé si haya habido algún menso que haya pretendido ligar tus opiniones a la trayectoria política de tu mamá, ¿no? Muchas veces, pero sabes que es muy curioso. Tú te puedes dar una vuelta ahí por mi TikTok.
o en todo lo que participo, y depende de a quién le pego, es la afinidad. Por ejemplo, si le pego a Morena, soy un prianista, y a veces si le pego al PRI o al PAN o algo así, soy un chairo. Entonces, depende del día y depende de lo que estemos grabando, va a ser desprestigio. ¿Cómo debemos de evangelizar? Hablábamos de la generación de ustedes, a mi generación, y entonces son de 20 añeros, de 30 añeros, de 40 añeros, de 50 añeros, a que nos quitemos ese estigma, que me parece que la comunicación política va a mejorar en la medida en que tengamos la virtud de saber debatir. Claro. Y ningún partido político está formando a sus cuadros para que aprendan a debatir, porque todo es conspirar desde acá, y la libertad de poder decirte, oye, tú que estás administrando el dinero que debería de ser para beneficio mío y de todas y de todos, no lo estás haciendo bien, por eso te lo estoy diciendo. Y siempre es como ver la cosa desde el oscurantismo, cómo evangelizar, cómo romper el status quo de esta cosa. Mira, yo destaco 3 puntos de lo que comentas. Interrúmpanme cuando ya vaya muy para largo, porque luego me extiendo. Pero, número 1, sí creo que tenemos un fenómeno político curioso en Aguascalientes, con una figura de poder evidente que se hizo en su momento incluso como una figura comparable al López Obradorismo a nivel nacional, una figura similar a nivel estatal. Con un control de medios estricto, que se debe decir, con un control de su partido, que es un hecho formidable para ella, políticamente hablando, que ha restado en la discusión pública y en el ejercicio democrático del Estado, y un control incluso sobre opositores. Entonces, al final del día tenemos una figura de gobierno fuerte, que se lo ha ganado, que controla al final del día toda la opinión pública. Entonces, si tú tienes el monopolio de la opinión pública, muy difícilmente vas a confrontar alguna adversidad o alguien que te cuestione o alguien que te audite, cuando es muy sano que lo hagan. Y es peligroso incluso porque ya estamos en un punto social o en un punto democrático político donde el político piensa que si lo cuestionas, lo auditas o le estás diciendo, oye, ojo a lo que estás haciendo, el problema eres tú y no él que está haciendo las cosas mal. Muchas veces me pasó con los juicios que traía, por ejemplo, con el Congreso, con gobierno del Estado, con municipio. Oye, ¿por qué estás haciendo esto? ¿A quién quieres fregar? A nadie, al contrario, estoy desfregando lo que tú fregaste. Entonces, yo creo que eso es un punto muy importante, que además, como dices, da y provoca un vacío en la discusión pública y en los espacios políticos muy, muy significativo. ¿Por qué? Porque después de la figura política más grande que tenemos ahorita en el estado, que es la gobernadora, yo no veo a nadie, absolutamente a nadie, de ningún color, que tenga un liderazgo marcado, que valga la pena, y deja tú que valga la pena, que esté construyendo algo interesante. No lo hay. Y muy probablemente va a ser difícil que lo haga. ¿Por qué? Porque todos están ahorita arraigados a esa figura de poder tan fuerte que existe en la gobernadora. ¿Qué van a construir después de eso? O sea, lo importante, ok, ya llegaron ahí, construyan, hagan un buen gobierno por el bien de todos los hidrocálidos, pero para muchos políticos, ¿qué sigue? Porque hay muchos que ahorita sustentan, por ejemplo, digamos, como jóvenes. ¿Qué más ofrecen además de ser jóvenes? Y la respectiva despensa que todos se la pasan, y es como el segundo punto. Tenemos un gran problema político porque tenemos una pandemia, diría yo, de desinformación y de además manipulación de imagen. ¿En qué sentido? La masa a este punto ya es tan manipulable que nosotros vivimos en la política ficción. En la política que basta una buena foto, una buena toma de video, la entrega de la despensa, la entrega del apoyo, un eventito de 1 hora y se acabó. Y ahí tenemos, por ejemplo, el tema de los Guacamaya Leaks con el presidente López Obrador, si lo llevamos un poquito más lejos, a un gobierno que no gobierna más allá de las mañaneras. Y eso es, o sea, es criticable en el sentido de Andrés Manuel, pero en realidad es criticable en todos los actores políticos que al final del día están gobernando con el mismo modelo. No están generando políticas públicas, no están generando soluciones para los problemas sociales que tenemos, no están construyendo ciudadanía, no están construyendo un Estado de Derecho, no están construyendo situaciones de gobernabilidad para el país. No. Están construyendo imagen electoral que les sea rentable y que les sea traducida en votos a los años y a un corto plazo. Al cortísimo plazo, exacto, a la siguiente elección. Exacto, entonces al final del día nosotros como ciudadanos nos dejan a la merced y al vacío de lo menos peor, y la política se ha convertido en un fenómeno de escoger a los menos peores, cuando no debería de ser así. Entonces es interesante también, como tú dices, ya por ejemplo viéndolo del otro lado de lo que me preguntabas, del desprestigio y de la libertad que da a veces hacerlo desde lo privado. Yo creo que es muy importante destacar en primer lugar
yo no busco el tema público, no me interesa el servicio público, me interesa la consultoría, me interesa la generación de políticas públicas, pretendo hacer pronto alguna... ¿Qué tal que un día asesoras al mejor cuadro y lo haces o la haces o le haces? Exactamente, precisamente... Si de algún momento llega alguien... Oye, güey, te escuché en Qué Buen Corte y me dijiste que me buscabas, yo quiero ser gober. Claro, lo ayudamos, construimos un proyecto. Y lo haces, y haces a esa persona gober. Sin broncas, ¿sabes? Y si esa persona te invita al servicio público, ya otra cosa será. Ok. Ya otra cosa. No me cierro, porque al final del día es como te digo, no me cierro a ninguna posibilidad en la vida. Porque por supuesto. Si me considero alguien que va fluyendo. Exacto. Pero al final yo no lo busco. No me interesa buscarlo. No está en mis planes decir, hoy me levanto y todos los días estoy construyendo un proyecto para en 10 años. No me interesa ser gobernador. No me interesa ser, a lo mejor, legislador en algún punto de la vida. Que fluya. Exacto, pero al final del día no me interesa. Entonces eso mismo me da la libertad de no tener filiaciones y no tener afinidad con ningún partido político, que me genera la libertad de estar en los demás, ¿no? De poder hablar de todos, exactamente. Por ejemplo, y las veces, porque sí, obviamente me han buscado en ocasiones para ofrecerme puestos o candidaturas o distintos espacios o en partidos o en gobiernos, y la verdad es que, a ver, soy un ser humano, tengo intereses, tengo planes a futuro, y eventualmente si llegara una buena oferta interesante, como dices, la valoraríamos y la tomaríamos. En el caso de la consultoría, prácticamente, si es un político en el que crea, no tendría ningún problema con asesorarlo. Eso, es muy aparte. Para allá va la cosa, ¿no? O sea, creer en la persona, creer en el político. Exactamente, para mí eso es fundamental, porque no creo en los partidos políticos, entonces lo que me queda es creer en la persona. Porque además las ideologías políticas se han ido perdiendo. Exactamente, totalmente. Y el hecho de izquierda a derecha es una ficción total. No existen ya las ideologías de izquierda o de derecha, ya no existen. Ni tampoco las ideologías partidistas. Son idearios obsoletos que ya nadie sigue, ni sus mismos dirigentes. Entonces, al final del día yo creo que es muy importante eso, porque además el hecho de desarrollarme desde la iniciativa privada, la consultoría política al final del día es iniciativa privada, mi despacho de abogados es iniciativa privada, todo lo que yo hago es iniciativa privada. Y como les digo a mis clientes o a la gente que me pregunta, fuera de mi persona privada, en lo público soy una persona muy mitotera y muy opinadora. Entonces, eso mismo me permite poder hablar hoy del PAN, mañana de Morena, pasado del PRI y el día que sigue del Movimiento Ciudadano, y de quien sea. Y hablar bien de quien se tiene que hablar bien y hablar mal de quien, oye, la estás regando como gobernante. Porque al final del día no se trata de, pues vamos a construir un hecho partidista, vamos a construir un proyecto. No, se trata de construir un mejor país con quien sea, del color que sea, del partido y de la ideología que sea. Si quiere construir y de verdad es una persona que no está ahí o para chingarse el dinero o para fregarse al gobierno o para buscar su beneficio, adelante, podemos construir algo muy interesante. Pero si no, la verdad es que solamente vamos a seguir construyendo un estado democrático de ficción, donde importa más lo que se aparenta a lo que se construye. Y eso, al final del día, los que terminamos perdiendo somos todos los ciudadanos. Porque no dejamos de tener un gobierno que no esté pensando más allá de la elección siguiente. Y eso es terrible. Pues es que el problema es que así estamos, ¿no? O sea, yo, porque vivo lo que pasa en el municipio de Pabellón de Arteaga, por ejemplo, ¿no? O sea, el presidente municipal cree que lo que se le dice es porque estamos en contra de él y no tiene el lápiz una persona un tipo bien presentado, de buena estampa, preparado, en lugar de decir, ay, a lo mejor lo que me están diciendo sí le estoy regando, ¿no? Ya sea este rollo que se creen magnánimos, que claro, nadie les puede decir nada, y que entonces, es que tú lo que me estás diciendo es porque quieres trabajo, no, compadre. Te estamos diciendo las cosas porque están además enfrente a ti, o sea, eso no es un asunto de que me caigas mal, al contrario, además me cae bien, pero pongo el ejemplo porque lo estoy viviendo, pues, o sea, justo estoy haciendo consultoría y me encuentro con un alcalde que ya déjame en paz. Y también de las personas con las que se desarrollan, o sea, tienen que tener un buen equipo y tienen que ser muy inteligentes para ver con quién se van a asesorar, porque al fin de cuentas, con las personas con las que están, son las que van a, de alguna manera, incidir en las decisiones de cada persona. Te acabas acabas de destapar otra cloaca, de los equipos. Híjole. Cuando los líderes se rodean de aduladores y no de competentes, cuidado. Justo es a donde te pueden contratar ahí de equipo. No, pero ¿sabes qué? Es justamente eso es el otro detalle importante de esta
¿cómo le diremos? Esta clase o situación política tan indeseable que tenemos en la actualidad, porque al final del día son gobernantes que, además de no ver más allá de la siguiente elección, de no ver en un proyecto de verdad por el bien de la sociedad, se rodean de una serie de personas que se dedican únicamente a decirles, oye, padrísima la foto que te tomaste, padrísimo el video que subiste, buenísimo el memo que hiciste, oye, pero no hay nadie diciendo, oye, cabrón, las políticas públicas que estás haciendo están mal. El tema de educación va de la fregada, el tema de salud va de la fregada, el tema de tal va de la fregada. No hay nadie que haga eso. Y cuando se los dices, se ofenden. Exactamente, porque ya están arriba de un ladrillo que ellos se sienten con una superioridad de mírame, no me toques porque yo soy el que está acá, cuando no debe ser así. Y precisamente ese es un punto importante de otra de los cuestionamientos que me hacías hace un ratito, que es el tema de cómo lograr evangelizar o democratizar esta participación política a las siguientes generaciones. Y es precisamente eso, desestigmatizar la participación y desestigmatizar el cuestionamiento y desestigmatizar la auditabilidad, la fiscalización de un gobierno. Porque al final del día, el gobierno es la cosa de todos. Entonces, nosotros al ser ciudadanos miembros de ese gobierno, tenemos todo nuestro derecho de auditar, de cuestionar, de fiscalizar, de preguntar información, de pedir información, de que se nos democraticen las cosas y que nos digan qué se está haciendo, qué está haciendo el poder con el poder que nosotros le otorgamos. Porque no es al revés, no, ellos no obtienen el poder por arte de magia. Por supuesto. Ellos lo obtienen a raíz de la ciudadanía. Entonces, si no están construyendo nada que valga la pena desde ahí, pues tenemos un problema terrible más si estamos estigmatizando a todos los que están cuestionando o a todos los que dicen, oye, algo que estás haciendo no está bien. No necesariamente todo tiene que estar de la fregada. Ya, a ver, muchas veces la gente me cuestiona las participaciones que tengo, las opiniones que tengo sobre el gobierno federal. Que porque soy muy anti. Y la realidad es que no, soy anti todas las corrupciones, soy anti todos los que gobiernan mal, soy anti todos los que hacen mal las cosas. El hecho es que el gobierno federal y el gobierno de Morena gobiernan prácticamente el 70% del país, entonces el 70% de mi contenido va a ser de Morena, evidentemente. Si otra fuera la condición política, hablaría más de otros partidos. Hablo de los otros partidos en las situaciones en las que se permiten. Pero al final del día es hablar de todos, y es cuestionarlos a todos. Y además cuestionar a los que te cuestionan eso. Y decirles, oye, ¿por qué tú me vas a venir a defender al político, cabrón? Yo solamente te estoy preguntando qué es lo que está pasando. Y es información que me sirve a ti y a mí. De nada nos sirve que no se guarde, que se guarde, de nada nos sirve que no se diga, de nada nos sirve que puedan decidir y que puedan hacer sin que nadie les diga nada. Hay que construir más ciudadanía y hay que poner un énfasis en eso, construir ciudadanía y desestigmatizar la participación e invitar a la participación de todos. A ver, Vivi, Alejandro, ¿ustedes en la peda, en los convivios, en los cumpleaños, cotorreando con sus amigos? Ahorita está padre, y con el set y toda la cosa. Pero así, o sea, yo sí lo hago. Si le dices a tu amiga, a tu amigo, güey, no seas tonto, cabrón, ¿cómo eso? Estás viendo que están bien güeyes y todavía apoyas a o estás en esto, o vas a esto, o contribuyes a esto, o hasta dónde nos politizamos y hasta dónde no. A ver, mira, yo creo que es importante conocer el límite, en el sentido de, hay una cosa muy importante que a mí mi abuelo me enseñó y vivo mucho por esas palabras, y es, de la política no se habla con alcohol de por medio. De entrada, o sea, entonces, con alcohol de por medio yo no hablo de política. Hay veces que es inevitable. No, porque sabes que a mí se me hace después un tema desagradable. Porque al final del día, al ser algo que me dedico tanto tiempo de mi día profesional a eso... Todavía más. Exacto, ¿no? O sea, cuando voy a una fiesta o cuando voy con mis amigos, no es precisamente de lo que quiero hablar. Ya si me preguntan algo o si sale el tema, se comenta. Y al contrario, es bueno comentarlo y es bueno, como te digo, abrir el debate y todo. Solamente no enfrascarse a hacer el necio. Sí, claro, terminar tan loco. Sí, exacto. Sí, claro, no y radicalizar. Tú y el peje se van a... No. O sea, no se trata de eso. Se trata de comentarlo, de que sea... Pero ¿lo haces o no? ¿Sí lo haces? Sí, no. claro, pero es sacar, por ejemplo, lo que te dicen siempre de, en la mesa de la comida nunca hables de fútbol, religión y política. Bueno, a lo mejor de fútbol y de religión no hables, pero de política, ¿por qué no? O sea, al final del día es un tema de todos, y es un tema que nos incumbe a todos. Entonces, claro, sí hablarlo para evidenciarlo, para darle forma, para visibilizarlo. Y pero también no aferrarnos porque no somos solamente también desde políticos. lo que creemos, ¿no? Desde lo que crees. Exacto. Lo que crees. ¿Tú lo haces? Sí, yo sí. Bueno, depende del círculo con el que esté, pero sí, siempre trato de... Si tienes chance así, tratas de dejar una semillita. Sí, así como de no voten por tal. No, sí. Lean, sí. Involúcrense. Totalmente. De la situación que a veces los jóvenes creo que nos hemos dado cuenta que somos muy anti la política. O sea,
creo que son con todos los jóvenes que estamos dentro del tema social político, pero la mayoría no les ¿Antipolítica interesa. o antipolíticos tradicionales? Ay, no sé, híjole. Yo siento que es más, como dice Pepe, un tema de antipolíticos y de anti... La comunicación como la llevan los políticos actuales, que es pésima, por eso les insisto, búscanme. Es pésimo el manejo de redes, es pésimo el manejo de comunicación. No saben cómo comunicar con las nuevas generaciones, no tienen la menor idea. O sea, no te estoy diciendo que medio lo hacen, no tienen la menor idea de cómo comunicar con las generaciones abajo de 30 años. Y están cómodos con la gente de 30 para arriba, pero de 30 para abajo no tienen ni idea de cómo conectar. Y eso genera un hartazgo y una desatención y un desapego a los temas públicos. ¿Qué opinas de la comunicación política del Movimiento Ciudadano? Creo que es la que más llama a los jóvenes de alguna manera o dentro de lo que yo he visto, pero ¿crees que le falta aún más? No, mira, a ver, es interesante, como siempre, pero la verdad es que yo he trabajado con Movimiento Ciudadano, tengo una opinión muy particular de la comunicación que ellos hacen, me gusta, pero al final del día no dejo de pensar que es como si hiciera... Va a sonar a lo mejor mal el ejemplo, como si en una secundaria whitezican estuvieras participando por la sociedad de alumnos. A veces parece eso. ¿Por qué? Porque ellos están comunicando para su nicho y ellos están comunicando para el sector de sus votos duros y de su voto importante. Y al final del día, políticamente, o sea, ya hablándolo como profesional de este tema, a ellos no les es rentable hablarle a su base. Porque ellos están construyendo un proyecto futuro, supuestamente. Sí. Entonces ellos tienen que aprender a comunicarse con otros mexicanos, con los que no conectan ya ahorita. ¿Por qué? Porque si tú piensas en Movimiento Ciudadano, piensas en un tema socialdemócrata, liberal, medio fresa, no tan fresa como el PAN porque es un poquito más abierto, y tampoco tan liberal como Morena porque es un poquito más fresa, pero al final del día, como todos los partidos, como los tiene la alianza opositora, que lo he hablado con ellos a nivel nacional, como los tiene Morena, como lo tiene, todos los partidos tienen un problema muy grande para comunicar con nuestras generaciones. Ellos tienen una idea, pero tampoco el fenómeno de Mariana Rodríguez no es un fenómeno que sea natural o arraigado a Movimiento Ciudadano, es un fenómeno único. De una persona de que es una influencer persona, y que llevó, pues, de alguna manera la comunicación, exactamente. Y que construyó la imagen de su esposo hasta llevarlo al gobierno, que es algo magnífico. Yo no creo que la haya construido ella, si me permiten. Tuvo incidencia, sí tuvo incidencia. No, pero se nos olvida que Samuel ya había ganado el estado. No, ya lo había perdido. Al principio de la campaña, él tenía perdida la campaña. Pero él ya había sido, pero Mariana. Nuevo León ya lo había elegido su senador. Sí, en 2018. Tú y yo sabemos que si te vas a un electorado donde ya sabes que te manejas, donde ya está el nicho, donde él se maneja con las clases empresariales, con las clases que manejan ese electorado, que te pueden mover buenas masas. Y además que cada elección tiene su matiz y su cobertura. Exacto, además de un hartazgo que ya en ese contexto tenía el gobierno de Nuevo León, de los priistas, que después eventualmente incluso llevaron al Bronco al gobierno, entonces se entiende. Pero al final del día, Samuel García, a pesar de lo que ya era y de lo que ya había logrado, él no iba a llegar a la gobernatura sin Mariana, ni a golpes. Por supuesto. Ni a golpes. Pero es un planteamiento distinto. Él no llega sin Mariana a que Mariana lo llevó. Al final del día, si no llegas con Mariana, o sea, si estamos diciendo él no llega con Mariana, entonces ¿quién lo lleva? Al final del día hay que darle su valor a lo que... Porque ella es alguien que sí sabe comunicar. Totalmente. No te estoy diciendo que sea una persona brillante, no te estoy diciendo que sea la política. No. Te estoy diciendo que ella, como influencer, sabe comunicar. Sí, por supuesto. Y lo logró llevarlo. traslapar a la política. Lo hace muy bien. Exactamente. Y acompaña y muy bien. con el tema de capullos. Y además marca una tendencia. Porque es ahora lo que todos quieren replicar, equivocadamente también. Por Porque supuesto. cada político y cada imagen tiene su particularidad. Que esa es una cosa que logra vender bien Movimiento Ciudadano en términos de la viabilidad política que se generó en Nuevo León y en Jalisco, pero que son fenómenos muy locales. Claro. Entonces sí son súper presumibles porque además me parecen, en mi opinión, Enrique y Samuel, políticos muy competentes, pero son producto de unas coyunturas muy locales. Muy particulares que no inciden, o sea, por más candidatas y candidaturas que tenga Movimiento Ciudadano en Aguascalientes, por más fotos que vayan y se tomen al lado de Samuel y de Alfaro, no van a aprender en lo local. Yo se lo dije a Gabriel, a Gustavo, a Jaime, a todos, o sea, compa, no gastes lo que vas a, o sea, si vas a gastarte en ir y venir, etcétera, 10, 15, 25, 50 mil pesos, mejor
siémbralos en hacerte un líder semejante al liderazgo que ellos hicieron. Precisamente ese es el tema, y es lo rescatable. Ellos han logrado construir a partir de lo local y han entendido la importancia de lo local para proyectarse a lo nacional, que es algo que Morena ha logrado, pero ha ido perdiendo. Y que la alianza opositora, entendiendo ya la alianza como todos los partidos de la oposición, no tiene ni idea de qué hacer. Entonces, Movimiento Ciudadano sí tiene sus cosas muy interesantes. Vienen construyendo desde lo local muy interesantemente, pero solamente les ha servido en 2 capitales de la República. O sea, en las 2 metrópolis, 2 de las 3 metrópolis más importantes, sí, pero no lo han sabido traducir a otro lado. Que sí han crecido en votación tremendamente, es un hecho. Que es el movimiento, que es el partido político con más crecimiento en los últimos años, además de Morena, es un hecho también. Pero no deja de tener resultados permeables por querer imitar un proyecto sin entender las particularidades de ese proyecto, que son las particularidades las que se deben de imitar, no el modelo de comunicación y de imagen que lleva, que es lo mismo que decíamos. No puedes estar imitando solamente la política ficción. Tienes que crear un trasfondo y todo tiene que tener un fondo. Que los sitios donde se ha salvaguardado, bueno, así yo lo veo, ¿verdad? Debería decirlo de manera más neutral, pero no, es en lo que creo. Donde se ha salvaguardado que no permee el morenismo como tal, tiene que ver con liderazgos emergidos desde mucho lo local, como Guanajuato, Aguascalientes, como estos estados donde sí se salvaguarda como una dinámica política muy, muy local, donde no permea este tipo de... Y donde también las concertaciones de poder, habría que analizarlo en cada territorio, en cada sitio, sí se dan alrededor de una inercia de acomodo, de acuerdos, de concertación de liderazgos de poder muy locales, que termina nuevamente siendo eso, pero y que quienes siguen creyendo, pensando que la política se construye de arriba hacia abajo, como el PRI nos lo enseñó en los 80s, en los 90s, y como lo quiere seguir haciendo Andrés Manuel en el principio de los 2000s, y Alito. O sea, por supuesto. Y Marco Cortés. Por supuesto. Todos los presidentes están haciendo la misma línea. No y entienden que la política es horizontal. Y ahorita me quedé con un comentario, pero hace unos días pasó completamente desapercibido que en Ultra Noticias se sentaron los dirigentes de los partidos políticos locales y a nadie le importó. Bueno, no fueron, del PAN no fue ni Javier ni Gustavo, pero sí estuvo Gil y sí estuvo... Gil de Morena, ¿no? Gil de Morena, y que me parece que está dilapidando la oportunidad que le ha dado su partido, porque me parece que en términos del planteamiento el que mejor lo ha hecho es Morena con sus cambios en su dirigencia, y lo está dilapidando Gil. Además, si escuchas la entrevista, Gil, más buscando argumentos falaces para hablarle a sus seguidores y no para convencer en el debate. Carlos Peña me parece que es muy buen comunicador, es el otro dirigente que estaba, pero pues muy descontextualizado, es un dirigente de transición, no de una construcción, pero pasó completamente desapercibido. Y si juntas a los dirigentes de los partidos políticos a hablar de un tema, pasa desapercibido. Eso no debería de estar sucediendo. Pero es que tiene la misma narrativa que te estoy platicando. A ver, son partidos que no tienen idea de cómo comunicar. Son partidos que tienen indudablemente todos en su totalidad en lo local un vacío de liderazgo, un vacío de poder generar algo. O sea, no te estoy diciendo ni siquiera convocatoria, te estoy generar algo. No lo tienen un vacío tremendo. Entonces, fuera de la candidata que fue un fenómeno electoral tremendo, que Tere al final del día es eso, es un fenómeno electoral tremendo y es una política tremenda en cuestión de imagen y de comunicación y todo ese rollo, y por algo está ahí. Pero los partidos políticos, a excepción de Morena, como dices, deben de entender qué es lo que sigue y construir hacia allá. Al final del día, volteas y luego dices, oye, en el PAN tienes a un criminal electoral, al Chicahual, que fingía ser indígena para lograr plurinominales y se la quita el INE. En el PRI tienes a un cuate de Zacatecas, que no dudo que sea buen político o que haya sido un buen presidente municipal en Zacatecas. En Aguascalientes no va, ni viene ni va. De acuerdo. Tienes un PRD con un muy buen dirigente estatal, pero que no, su marca le pesa mucho y que además no tiene nadie que lo rodee, con honrosas excepciones, como la ex senadora Angélica de la Peña, ahí en el PRD, que destaquen en el mismo partido. Y tienes un Morena, pues, desdibujado, la verdad. Se le va su liderazgo más importante de la Ciudad de México, que es la maestra Nora. Arturo está ya también en la Ciudad de México y él está más encargado del tema del business, que todos lo sabemos, al final del día es uno de los contratistas más importantes del gobierno federal en materia de seguridad. Entonces ahí el tema político se va y dejan a un partido local pues desdibujado y dividido. Entonces
tienes una crisis política. Tenemos una crisis política partidista. Y el Movimiento Ciudadano unos dirigentes muy distantes a su agenda, ¿no? Además de que precisamente son distantes a la agenda, es una dirigencia que ha sido incapaz en construir un grupo importante o de construir una ciudadanía o un partido importante. Y no es nada más él, es el mismo fenómeno en todos los partidos. Es muy evidente con ellos, porque ellos no tenían una gran capacidad de convocatoria, una gran capacidad de estructura electoral, y no han crecido, a pesar de que se supone que se vendieron y que llegaron ahí porque tenían las canicas y porque iban a construir, y no lo han logrado hacer. Entonces, al final del día, como te digo, tenemos una crisis democrática tremenda, porque hay una crisis democrática en cada partido del Estado. Y mientras ellos no terminen por construir algo interesante o por construir alternativas a lo que actualmente ofrecen, pues vamos de mal en peor. Y al final del día, a ver, yo, Alejandro Medina, no lo que hago como consultoría, yo lo que sí creo es, lo único que están generando es que los únicos que crezcan son Morena. Y que de aquí a la próxima elección, los que tengan más oportunidades de ganar, sean Morena. Porque son los únicos que están creciendo de votación. Sí. Y porque son los únicos que no importa el liderazgo que tengan. Importa la marca del partido, como en su momento lo era el PAN. Y que le ha ido perdiendo esa capacidad de arrastre de marca aquí en el Estado. Como lo ha perdido a nivel nacional. Entonces, lo único que están generando estos dirigentes de partido tan incapaces en ciertas cosas fundamentales de su rol es un crecimiento de Morena que a todos nos va a costar, porque al final del día yo no creo que el proyecto de transformación sea el proyecto ideal para Aguascalientes. No lo creo para nivel nacional, mucho menos para Aguascalientes, que es punta de lanza en un Bajío productor, en un Bajío que genera y en un Bajío que va en contra de la narrativa y de todas las tonterías que se hacen desde el nivel presidencial. Entonces, si entregamos eso a Morena, ya fue, y el país ya no tiene caso construir, porque no los vamos a sacar de ahí. Entonces, es muy importante que los partidos de oposición locales se den cuenta de eso, que están construyendo para mal y que están deconstruyendo, pero lo que está apareciendo en la imagen no es nada favorable ni para ellos, ni para sus bases, ni para Aguascalientes, y tienen que reflexionar de eso. Pues sí, totalmente. No existe una oposición que se vea, digo, a nivel nacional estoy hablando, no existe una oposición que digamos, ay, pues esta persona podría ir, pero, híjole, está bien interesante y nos damos cuenta cómo te apasiona el tema, ¿verdad? Que yo tengo otra pregunta. ¿Qué es lo que más fuerte te has enfrentado? O sea, lo más duro que te has enfrentado del tema de crítica que has hecho, por ejemplo, en el tema del Congreso, que yo estuve siguiendo desde su momento, las críticas que hiciste con... ¿Cómo le decías el gobierno, el Congreso del...? La legislatura de los demás. Ajá. ¿Qué es lo más duro que te has enfrentado al hablar de este tema? Porque, pues, es un tema controversial que, como nadie habla, pues, brinca, ¿no? A ver, mira, yo creo que lo primero, lo de siempre, como decía Pepe, o que buscaran desacreditarlo por el tema de mi familia, o que buscaran desacreditarlo por... este cuate trae algún interés, este cuate quiere hacer algo. ¿Para qué, no? Exacto. Y al final del día, no, la verdad es que no. Un día me desperté, vi una noticia que un diputado del PAN estaba mal usando el dinero de recurso público y dije, pues si es uno, muy seguramente los otros 27 están igual. Y así ha sido casi todos los juicios estratégicos que he llevado en contra del gobierno en sus distintas instancias y que he tenido la fortuna de ganar. Yo creo que lo más fuerte podría ser la ocasión en que un legislador local de Morena fue a amenazar a varios medios donde yo aparecía con quitar contratos y yo seguía apareciendo en esos medios, o algunas ocasiones que por oponerme a los gobiernos estatales y municipales cuando el año pasado hubo todas las reprimendas en contra de las marchantes del 8 de marzo, que yo y algunos otros abogados estuvimos en el equipo legal para sacar a estas chavas de la cárcel, que metieron a 8 chavas sin justificación a la cárcel por estarse manifestando a favor de sus derechos. Y aquella vez me acuerdo que de la nada un día pues, estaba yo en mi casa normal y me llega un correo de la CNDH diciendo que si no quería, que me estaban ofreciendo protección porque estaban viendo todo cómo se estaba desarrollando ese tema y que a lo mejor era necesario. Yo soy de la idea, a mí me da más ansias traer a dos cuates de la policía atrás. Pero al final son cosas fuertes porque... Tu seguridad está de por medio, ¿no crees? Mira, a ver... Muy probablemente eventualmente me van a meter una madrina por lo que digo y por lo que hago. No me importa, la verdad es que es una cosa que la tengo a lo mejor asumida. Pero al final del día no me va a detener. O sea, yo creo que lo que hago vale la pena en un sentido de
ejemplificar que desde el desinterés político puedes incidir mucho en la política y puedes participar mucho en la política. Y no un desinterés político para mal, o sea, no es que no me interese lo político, al contrario, me interesa y me gusta mucho. Lo que me desinteresa son los partidos políticos. Entonces, yo siento que se puede construir ciudadanía, y es importante construir ciudadanía y ejemplificarlo, porque si no, lo que no es evidente no se mide, y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, eso es importante, pero pues, al final del día todo viene con su costo y todo tiene, la exposición también tiene sus desventajas y pues no sé, o sea, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero no lo dejaría de hacer por amenazas de que me dejen de sacar, o por amenazas de que me van a madrear, o de cualquier cosa de esas. Pues la verdad es que me tiene muy sin cuidado. Al final del día, el que nada debe, nada teme. No le debo nada a nadie, no le temo a nadie, afortunadamente, a mi mamá cuando se enoja y me regaña. Pero de ahí en más, la verdad es que siento que lo que hago lo hago por convicción, lo hago porque quiero ver todavía no pierdo la esperanza de ver mejor a mi país cada día. A veces la voy perdiendo más, a veces la recupero menos. Y a mi estado mejor. Entonces, yo creo que es importante ejemplificarlo y ponerse a lo mejor un poquito de frente y exponerse. Digo, no tiene nada de malo. Totalmente. Y pues ya para terminar, para concluir, ¿qué sigue para Alejandro Medina? ¿Qué sigue para Alejandro Medina? Buscar más clientes de consultoría. Tengo que ser un poquito más constante con eso. Que igual han ido llegando orgánicamente y eso me gusta mucho, que es afortunadamente también la parte de la iniciativa privada que hago, tanto del despacho como de la consultoría, se ha dado y ha ido llegando, y también la creación de contenido me ha ayudado bastante. Entonces que sigue crear más contenido, sigue trabajar más, traer nuevos proyectos a lo mejor en cuestión de, como les decía, de democratización de la información, del fomento del pensamiento crítico, de la generación y de la formación de ciudadanía, que son los 3 temas que más me gustan, y sigue echarle ganas y aplicar para becas a la maestría y esperar irme a otro país a estudiar una maestría y seguirme preparando para eventualmente regresar y seguir dando lo mejor de mí para el país. Súper, ya quiero ver eso. Muy bien. Pues, ¿cómo ven? ¿Hay algo? Muy bien, nada, no tenemos comentarios. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Sin querer queriendo, nos aventamos un muy buen programa, se nos fue muy rápido, pero ya llevamos 1:10. Se fue rápido. De programa. Y podemos seguir, ¿verdad? Y podríamos seguir, me quedé con varios apuntitos aquí, pero hay que seguirlos dilucidando en redes sociales. Y habrá nuevas en ocasiones. Twitter. Y enhorabuena, muchas gracias por estar aquí, Elvis, pero no Presley. Así es, muchas gracias a ustedes por el espacio, Cortando por Lozano también, como siempre agradecido con la invitación, y pues soy mi totero para venir a todas estas cosas. Y como decías, @Elvis, pero no Presley, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Ahí me pueden seguir y buscar, en TikTok también, ahí es donde genero más contenido, y diario voy subiendo videos. Tienen distintas tonalidades y distintas narrativas cada red social, pero en todas ahí estamos. No, hombre, siempre bienvenido aquí. Y pues, ¿qué sigue ya? Pues ya, Ahora sí. tenemos un comentario, pero yo no lo alcanzo a leer. No sé si tú lo veas. A ver, déjame ver. Ah, ya. ¿Ya viste? Sí, cómo no. Además hay que darle lectura. Alejandro Medina, qué orgullo ese muchacho. Mi papá, muchos saludos a mi Cómo papá. no, claro que sí. El más orgulloso. Orgullosos y cómo no, la verdad. La familia es lo fundamental, el apoyo de la familia. A mí me tocó vivir una etapa importante con ellos y la verdad es que son una muy bonita familia. Además de que Alejandro lo conozco menos, pero a la China la conozco mucho y ahí conocí a ti y a tu hermana y la verdad es que son una muy bonita familia y todo lo que sucede ahí la verdad es que tiene unos buenos cimientos. Yo la verdad los aprecio mucho. Muchas gracias. Qué bonito mensaje. Te apreciamos mucho también. César Palma, temas muy interesantes. Saludos César. Muy bien, excelente. Pues Muchas vámonos, gracias. si no disponen de otra cosa. Listo. Totalmente. Excelente. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana, martes a las 19 horas, en el tercer Qué Buen Corte. Nos vemos la siguiente. Gracias.